Ahora hablaremos de los países ricos y pobres, y de qué hace un país rico y lo que hace que un país sea pobre. Necesitamos tener una forma de clasificar estos países. ¿Qué hace que consideremos a un país pobre? ¿Qué hace que consideremos a un país rico? Comenzaremos con la categorización de países desarrollados y países en desarrollo. Un país desarrollado es un país industrial, donde la producción se lleva a cabo principalmente en fábricas e industrias. Esto significa que muy pocas personas trabajan en la agricultura y muy pocas producen productos en casa. Todo se fabrica en grandes fábricas, lo que hace que el proceso sea eficiente y más rápido. Los países en desarrollo aún no han llegado a ese punto. Están en una etapa de desarrollo. Si tienen industria, esta está bastante subdesarrollada porque carecen de agricultura eficiente. Por ejemplo, no tienen acceso a equipos agrícolas avanzados. Muchas personas trabajan en la agricultura, lo que significa que la economía tiene dificultades para crecer, ya que tantas personas deben dedicarse a la agricultura. La desventaja de esta forma de clasificar a los países es que no existe una frontera clara entre lo que es un país desarrollado y lo que es un país en desarrollo. Por ejemplo, ¿cuándo deja un país en desarrollo de serlo y se convierte en desarrollado? China, por ejemplo, tiene grandes partes que están muy desarrolladas y tienen una industria destacada, pero otras partes de China son actualmente muy pobres. Enigmatis, en Seiwikausmus país. La otra categorización es la del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una clasificación que divide a los países según su ingreso nacional bruto, abreviado como IB. Esto simplemente significa sumar todos los ingresos de un país. Para comparar diferentes países, luego se divide en B entre la población. Por ejemplo, para calcular el INB de Suecia, se suman todos los ingresos de todos los suecos y luego se divide entre 10 millones para encontrar el ingreso promedio por ciudadano. Con estas cifras se pueden comparar fácilmente los países. Una desventaja del método anterior de categorización es que resulta difícil comparar, pero ahora podemos hacerlo y obtener una cifra bastante clara. Luego, los países se dividen en 4 grupos: países de ingreso alto, de ingreso mediano alto, de ingreso mediano bajo y de ingreso bajo. De esta manera, obtenemos una distinción muy clara y podemos clasificar a los países. Esto es algo diferente a la categorización más antigua de países desarrollados y en desarrollo. La tercera clasificación es la de la ONU, llamada Índice de Desarrollo Humano, abreviado como IDH. La clasificación de la ONU considera un espectro mucho más amplio. Miden y examinan la economía, la esperanza de vida de la población, el nivel educativo, cuánto tiempo asiste la gente a la escuela y la disparidad entre ricos y pobres. A diferencia de la clasificación del Banco Mundial, puede haber partes de la población muy ricas y partes muy pobres. Según el INB, un país puede parecer muy rico, pero podría haber una gran desigualdad interna. Al combinar todas estas variables, los países reciben una puntuación entre 0 y 1, siendo 0 el menos desarrollado y 1 casi perfecto. Así es como la ONU clasifica a los países. Y si luego hablamos de lo que caracteriza a un país rico, es el acceso al capital y a la tecnología, ¿verdad? El capital, que significa dinero, permite invertir en empresas y fábricas. La tecnología, por supuesto, facilita la producción y la hace más eficiente, lo que también la abarata, permitiendo así una mayor producción. Y esto se conecta con el siguiente punto, que es que obtenemos una producción más eficiente. Si tenemos tecnología que acelera la producción, esta se vuelve más eficiente y el capital permite invertir continuamente en una producción más eficiente. Esta producción eficiente no solo se aplica a las fábricas y cosas así, ¿verdad? También se aplica a la agricultura. Los países más ricos tienen mucho mayor acceso a maquinaria y tecnología agrícola avanzada, lo que significa que unos pocos agricultores pueden cultivar una zona muy amplia ellos solos, haciendo que su agricultura sea mucho más eficiente y económica. Las personas que habrían trabajado en la agricultura, si ésta fuera ineficiente, pueden en cambio trabajar en otros sectores, ayudando a que la economía crezca. Se necesitan menos personas en la agricultura para proveer alimentos y la población, lo que impulsa aún más la economía. Otro factor muy importante en la razón por la que un país llega a ser rico es que la gente reciba educación. Cuando las personas están educadas, pueden inventar y usar la tecnología de la que hablamos antes. Es fundamental poder mantener
inventar, renovar y mejorar la tecnología para que un país siga siendo próspero y exitoso. Y la educación es una parte crucial porque se necesita una mano de obra competente y capacitada que pueda producir mucho valor. Por lo tanto, es self-enestimiento es extremadamente importante para un país rico. Está claro que for escuchar es más desafío. Otro factor en la forma en que los países ricos se han vuelto ricos es en realidad un tema ambiental. Para construir sus fábricas y su economía, los países ricos han utilizado muchos recursos naturales. Podemos ver esto en la gráfica aquí, que muestra que durante la revolución industrial en el siglo XIX, las emisiones de dióxido de carbono aumentaron significativamente. Las fábricas emiten CO2 y el petróleo y otros recursos utilizados en la fabricación también contribuyen a estas emisiones. Una razón por la cual los países ricos se han vuelto tan prósperos es que han aprovechado estos recursos naturales en gran medida, aunque esto ha tenido consecuencias ambientales. Los países en desarrollo también quieren mejorar su nivel de vida y se preguntan si se les debería permitir utilizar los mismos recursos naturales y emitir la misma cantidad de CO2 que los países ricos hicieron en el pasado. Si lo hacen, afectará aún más al medio ambiente. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto debemos comprometer la protección ambiental para permitir que un país se vuelva más rico. Sin duda, en Mannerheim de Ruth Drummond. Ahora pasemos a la pobreza. Hemos hablado de la riqueza y de lo que hace que un país sea rico. Ahora hablaremos de lo que hace que un país sea pobre, comenzando con el factor geográfico. La ubicación de un país es fundamental. Por ejemplo, una ubicación en el desierto dificulta cultivar cualquier cosa. Es difícil acceder al agua y puede haber escasez de recursos naturales. Estos tres puntos hacen que sea difícil para un país desarrollarse. Si el agua es escasa, hay que encontrar la forma de obtenerla, lo que puede implicar largos trayectos para buscarla. Esto es ineficiente y frena el crecimiento económico. Si no hay recursos naturales que explotar, no hay nada que procesar o vender para impulsar la economía. Por lo tanto, el factor geográfico, dónde se ubica un país y qué recursos tiene cerca, es extremadamente importante para el crecimiento económico. Muchos países están en desventaja simplemente por su ubicación en el planeta. Otra razón por la que un país sigue siendo pobre se debe a la guerra y los conflictos. Las guerras y los conflictos conducen al colapso de las sociedades y al saqueo de los hogares. Las personas que están en guerra no trabajan ni contribuyen al crecimiento económico, lo que ralentiza la economía. El hambre y las enfermedades también son frecuentes en tales conflictos. Si se bombardean y destruyen edificios e infraestructura importantes, deben ser reconstruidos constantemente, lo cual resulta costoso. Las guerras y los conflictos repetidos generan pobreza porque el país no puede desarrollarse y hacer crecer su economía tanto como lo haría un país en paz. Y nuestra tercera razón aquí está relacionada con los conflictos y la falta de democracia. Estos problemas están en cierta medida interconectados. En un país que no es una democracia, sino una dictadura, a menudo puede haber grandes conflictos sobre quién debe ostentar el poder. Cuando un dictador toma el control, la falta de democracia puede llevar a que el dinero se gaste en cosas que no benefician a la gente. Por ejemplo, Corea del Norte gasta mucho dinero en su ejército porque Kim Jong-un lo considera importante, pero si Corea del Norte fuera una democracia, podrían decidir invertir esos fondos de manera diferente. Los líderes en estos países no invierten en lo que beneficia a la población, lo que contribuye a que la pobreza persista. Una cuarta razón de la pobreza es lo que se llama postcolonialismo. Los países que fueron colonias en el pasado a menudo sufren consecuencias a largo plazo, incluso después de obtener la independencia. Cuando estos países se liberaron de las potencias europeas, a menudo hubo un vacío de poder. Nadie estaba claramente a cargo, y con frecuencia surgían dictadores militares. Los líderes militares o generales aprovechaban la oportunidad para tomar el control del país, haciendo que estos países reemplazaran a sus colonizadores por dictadores. En lugar de convertirse en prósperas democracias, a menudo se convirtieron en dictaduras. Además, muchas empresas explotan las tierras en las antiguas colonias debido a la corrupción generalizada, lo que les permite obtener influencia de varias maneras.
Estas empresas explotan la tierra y la mano de obra barata, a menudo estableciendo producción y extrayendo recursos de estas áreas. La mano de obra barata y la explotación de recursos resultan en precios más bajos para los productos en los países más ricos, pero afecta significativamente a las antiguas colonias. Esta explotación mantiene los precios bajos gracias a la mano de obra barata, perjudicando a estas regiones antes colonizadas. Se pueden ver las consecuencias del colonialismo en muchas áreas que fueron en gran medida colonizadas en el pasado. La quinta razón de la pobreza es la educación. Los países pobres carecen de un sistema educativo desarrollado. La gente no tiene el conocimiento para iniciar negocios e inventar nueva tecnología eficiente. Esto significa que siguen estancados en una etapa en la que no pueden desarrollar cosas nuevas e innovadoras ni lograr una producción más eficiente. Además, aquellos que están altamente educados en áreas pobres a menudo se van para buscar trabajo en otros lugares. No necesitan quedarse en las áreas pobres, lo que significa que no pueden ayudar a desarrollar sus regiones de origen. Como resultado, los países más ricos atraen a las personas altamente educadas de las áreas más pobres, dejando atrás a una población con niveles de educación más bajos. Debemos enfocarnos especialmente en las mujeres en los países más pobres. A menudo, los factores económicos dan prioridad a la educación de los niños. Si una familia solo puede costear la educación de uno de sus hijos, por lo general, eligen a los varones. Las normas culturales y sociales también obstaculizan la educación de las niñas, ya que se espera que las niñas cuiden el hogar y críen a los hijos. En muchos lugares, incluso resulta peligroso para las niñas ir a la escuela, debido a la presencia de grupos que consideran que las mujeres no deben ser educadas. Además, el tiempo y el esfuerzo necesarios para las tareas del hogar compiten con la asistencia escolar. En muchos países pobres no existen comodidades modernas como lavavajillas o lavadoras, lo que hace que el trabajo doméstico sea mucho más laborioso. Esto significa que las mujeres a menudo tienen que priorizar las labores del hogar. Las escuelas tampoco siempre están preparadas para recibir a las niñas, especialmente en zonas pobres, ya que carecen de servicios adecuados de saneamiento e instalaciones de baño. Al brindar educación a las mujeres, podemos crear una fuerza laboral más preparada, lo que impulsa el crecimiento económico. Esto reduce la mortalidad infantil y mejora la salud familiar, al permitir que las mujeres tengan mayor influencia y control sobre sus vidas, incluida la planificación familiar. Las mujeres educadas pueden romper con los roles de género tradicionales que las confinan al hogar, promoviendo la igualdad de género. Educar a las niñas establece una espiral de desarrollo positivo para las generaciones futuras, ya que más niñas podrán asistir a la escuela en el futuro. Esto contribuye a una mejor economía con más trabajadores calificados, lo que conduce al desarrollo general de la nación. Por lo tanto, la educación, especialmente para las mujeres, es fundamental en estas regiones. Y aquí vemos un mapa mundial que muestra las tasas de alfabetización de las mujeres a nivel global. Cuanto más oscura es el área, peor es la tasa de alfabetización. Cuanto más clara es el área, mejor es la tasa de alfabetización. Aquí vemos tasa de alfabetización mundial para los hombres, it's a peor fruit the thirst before. Sin embargo, en edades ni ayuda nadie fristinizator. La sexta razón es la pobreza y los desastres naturales. Los países ricos pueden prevenir los desastres adaptando los edificios y la infraestructura, mientras que los países pobres no pueden permitirse construir casas de una manera más costosa, pero a prueba de terremotos. Cuando los edificios y las carreteras se destruyen repetidamente, deben reconstruirse y la gente muere, lo que dificulta el desarrollo de la sociedad. Los desastres naturales afectan mucho más a los países pobres que a los ricos. Esto también se relaciona con el factor geográfico que discutimos anteriormente. Los terremotos solo afectan a ciertas áreas. Por ejemplo, Suecia no experimentará un terremoto. Esto se debe a que los terremotos ocurren debido a las placas tectónicas y a lo largo de las fallas entre estas placas, como se muestra en el mapa de la izquierda, a menudo suceden los terremotos. Si observas el mapa, puedes ver dónde existe riesgo de terremotos. Muchas muertes relacionadas con terremotos se deben al colapso de edificios y a menudo se producen incendios por las plagas. Este factor geográfico
desempeñan papel significativo en el impacto de los terremotos. Por ejemplo, se pueden construir casas a prueba de terremotos para resistirlos mejor. Como puedes ver en la imagen, con casas a prueba de terremotos, cuando se detecta un temblor, se inyecta aire debajo de la casa, haciendo que se eleve y flote sobre el suelo. Una vez que pasa el terremoto, la casa vuelve a sentarse. El problema es que los países pobres no pueden permitirse construir este tipo de casas. Carecen de recursos económicos, por lo que cuando ocurren terremotos, sus casas colapsan y deben reconstruirlas desde cero. Esto hace que su economía sea mucho menos eficiente. La séptima razón es la sequía. Durante las sequías hay muy poca lluvia, lo que provoca escasez de agua tanto para animales como para humanos. Como resultado, los animales y las personas luchan por sobrevivir. Si la cosecha es mala, existe el riesgo de hambruna. Por eso la cosecha es sumamente importante para la supervivencia humana. Los países ricos pueden redirigir el agua a donde se necesita mediante sistemas de riego y cuentan con la tecnología para cavar pozos más profundos. Esto significa que las sequías no afectan tanto a los países ricos. En cambio, los países pobres se ven muy afectados por las sequías porque no tienen la tecnología para enfrentar el problema. Como resultado, las malas cosechas en estos países a menudo conducen a hambrunas, enfermedades y otros problemas graves. Para terminar este video, echa un vistazo a la lista de la izquierda. Destaca los puntos clave que necesitas saber. Asegúrate de estar familiarizado con las características de los países en desarrollo y los países desarrollados. Comprende las razones por las cuales algunas naciones caen en la pobreza y otras logran la riqueza. Si no estás seguro sobre alguno de estos temas, siéntete libre de volver a ver el video para reforzar tus conocimientos. Además, es importante que conozcas los términos clave relacionados con estos conceptos. Estos términos han sido traducidos del sueco a tu idioma y están enumerados en la descripción del video. Asegúrate de revisar la descripción para cerciorarte de que entiendas todos los términos. Gracias por ver. Y si deseas ver el siguiente video, puedes hacer clic aquí arriba.